Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Como anunciamos ahorita antes de la pausa, ya tenemos en el CEA al doctor Roberto Sánchez, coordinador y vocero del programa de gobierno en seguridad social del Partido Revolucionario Moderno y del candidato presidencial Luis Abinader. El día pasado estuvo por aquí y quedaron algunos temas pendientes sobre el tema de seguridad social, sobre todo en estos días que se ha hablado mucho de las pensiones, y que contamos con un régimen de seguridad social donde tuve muchas debilidades para que el doctor Sánchez pues, nos ayude a aclarar estas dudas. Doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes y gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes aquí. Doctor, antes de terminar, habría que retomar lo de la propuesta que tiene el programa de gobierno de Luis Abinader con relación al tema de la seguridad social. Sería bueno conocer un diagnóstico de cómo anda la seguridad social actualmente en la República Dominicana. Saber que es una iniciativa que fue aprobada justamente en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía. Saber, y ella esto es una inquietud personal, por qué dentro de los modelos de seguridad social que existen en el mundo se tomó el modelo norteamericano, que parece que es el más comercial y el menos garantista de derecho de los usuarios del servicio. Mira, tú me has planteado una pregunta sumamente importante, porque tú te referías ahorita también al futuro de las pensiones, al futuro de la salud. Y te tengo que decir que en los años 70 y 80 se esperaba que la seguridad social para el año 2000 no existiría como tal, que serían muy pocos los países los que tendrían seguridad social, debido a las crisis económico-financieras que han azotado los países de forma global, los problemas intrínsecos de la población mundial, el envejecimiento de la población, la baja de la natalidad en todas partes, una población que envejece y pocos jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo. Y hablando de la fuerza de trabajo, uno de los problemas más importantes de la seguridad social que tiene que ver con el empleo, porque la seguridad social tiene que ver con el empleo, a menos que tú tengas un régimen, por ejemplo, como el del Reino Unido, que no está sujeto al empleo, sino que está sujeto a impuestos. A las contribuciones. A contribuciones, sí. Pero en nuestros países la base de la seguridad social es el empleo. Y el empleo, ustedes saben cómo anda, ¿verdad? Aquí, para muestra, en los primeros 2 años de gobierno, Danilo Medina creó 128,000 empleos. Pero aumentaron en ese mismo periodo a 200,000 las personas que estaban en capacidad de entrar, de participar en la fuerza de trabajo. Entonces, te quiero decir, las mismas condiciones que existían en los años 80 y 70 con relación al futuro de la seguridad social existen en la actualidad. Son las mismas que están. Las mismas de aquella época sí. Están igual vigentes. Sí, y quiero decirte que nuestro sistema, que ha cometido errores, ha sido contaminado de una forma que prácticamente va asignado el futuro de la seguridad social si no se corrigen esos errores. El sistema de pensiones está destinado a producir una catástrofe nacional, porque ¿cuál es el objetivo de la seguridad social? El objetivo de la seguridad social es disminuir la pobreza. Entonces, las pensiones que nosotros cuando se comiencen a otorgar pensiones, tendrán un valor de cerca del 40% del salario. ¿Por qué? A causa de la evasión y la elusión de las cotizaciones al sistema, lo que te dije ahorita, la falta de una política de pleno empleo que no la han asumido los gobiernos, ¿verdad? Y los bajos salarios. Acuérdate que el 80% de los trabajadores dominicanos gana por debajo de 15,000 pesos. Perdón, doctor, entonces, ¿dónde va la rentabilidad de ese dinero que se está reinvirtiendo y que debe generar un poquito más de
de beneficio para que esas pensiones sean un poquito, por lo menos, más elevadas? Bueno, pero tú viste que el día pasado se produjo un escándalo porque y cosa que ya nosotros lo habíamos dicho hace 4 o 5 años, ¿verdad? La mayoría de los recursos que se invierten están invertidos en las instituciones del Estado. Entonces, así no hay forma de tú buscar una rentabilidad, la mejor rentabilidad. Esos fondos no están sometidos a la competencia. Y si yo le digo que nosotros, al momento de aprobar la ley, nos enredamos en la pata de los caballos, porque optamos, como le decía al principio, por un modelo de seguridad social que lo que menos es seguridad y es mucho más negocio. Fíjese que no hay una sola iniciativa de la seguridad social, que no haya una intermediación, y que el intermediario, por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones, sí, la rentabilidad que tiene el que administra los fondos es mayor que la que recibe el dueño de los recursos. Así es. Por ejemplo. No, eso está documentado, plenamente Eso es así, documentado. y por los ley. Beneficios, sí. Por ley. El problema de las ARS, hay modelos que eso no existe. Y es un modelo universal. No han fracasado porque tienen problemas, pero están ahí. Y la gente no está bregando con el copago. Y si la ARS tal está afiliada a la PCS tal, no hay ese tipo de problemas. Y aquí tenemos todos esos problemas. Y cada día que pasa, el negocio crece. Y dice alguien que cuando en un modelo de seguridad social hay mucha rentabilidad porque se están negando derechos y servicios. Yo no sé si eso es cierto. Sí. Bueno, nosotros planteamos que la primera característica del sistema dominicano de seguridad social se caracteriza por la negación de servicios, por la negación de prestaciones, tanto en pensiones como en salud. Ya eso nosotros lo tocamos la vez pasada. Pero yo quiero hacer hincapié sobre algo que tú dijiste ahorita, que la parte de salud estaba destinada al fracaso, porque copiamos un modelo que ni siquiera los propios Estados Unidos, con todo el esfuerzo que ha hecho Obama puso la salud como punto de agenda número 1 ¿No ha podido reformar eso? Y no pudo resolver el problema. El país del mundo que más invierte en salud. Y recientemente hubo alguien que dijo que ellos aspiraban a tener un modelo de salud como el de Canadá. El día pasado no recuerdo quién fue que lo dijo, ¿verdad? Que es el modelo, que es uno de los mejores modelos del mundo. Ahora, ¿por qué está destinado al fracaso la salud? Está destinada al fracaso porque el modelo en que se basó es un modelo implantado desde Harvard, desde la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y ese modelo lo trajo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y se basa en el Managed Competition, que traducido al español quiere decir competencia administrada, competencia vigilada. Y aquí la competencia, la libre competencia como modelo que propicia la mejoría, ¿verdad?, de todos los servicios. Porque la competencia es lo que mejora la calidad de todo, la calidad y el precio. Esos dos que son los puntos más importantes de cualquier producto que tú vendas, la calidad y el precio. Y aquí eso no hay forma, porque el sistema no se basó, ni siquiera pudo implantar esa fórmula de libre competencia, y más tiende al monopolio. Fíjate cuántas ARS comenzaron y cuántas quedan. Fíjate cuáles son las principales. Solamente hay 4 ARS de 20 y pico que comenzaron. ¿Tú te recuerdas? Se está produciendo un monopolio. Lo mismo está pasando con los sistemas de pensiones. ¿Sí? No hay competencia. Los hospitales, ¿a qué es que están tendiendo? A una gestión semiprivatizada. Pero la Constitución dice en el artículo 61 que la salud tiene que ser gratuita. Pero acabamos de ver el caso lamentable, pero tenemos que repetirlo, el caso Claudio, ¿verdad? Un hombre que estuvo caminando hospitales y clínicas privadas y al final murió, ¿verdad? Ese es el resultado de ese modelo, que es un modelo que los europeos rechazaron. Los europeos fueron los primeros que se lo implantaron, ¿verdad? En los años 70, 80.
Pero ellos después, en los años del 90 en adelante, tumbaron todo ese sistema. Así es que no augura nada bueno, porque la debilidad institucional, la corrupción, la ineficiencia de las instituciones del Estado se ha implantado en la seguridad social. Yo recuerdo que en alguno de los cursos que participé con el tema de la seguridad social, me hablaba mucho de asegurarle el futuro a los trabajadores. Yo me oponía a ese criterio, porque una persona que no tenga un presente promisorio, no es verdad que va a tener un buen futuro. No. Con salarios de miseria no se puede tener pensión digna. Claro que no. Eso es una falsedad. Claro. Y desde por ahí empezó la trampa del sistema, que lo vendieron que la cuenta de capitalización individual era lo mejor que había en el mundo. Así es. Pero resulta que es lo mejor, pero es el mejor negocio para las entidades bancarias que manejan esos recursos, que lo ponen a producir y que al final la ley lo que le establece es un margen de por lo menos un 1% Así es. al año. Así porque es. no es mensual. ¿Es el mensual o es al año? Anual. Anual, imagínese usted. Sí. ¿Cómo una persona que gana 8,000 pesos se va a encontrar en 20 años con una pensión igual al 100% de su salario Sí. o mejor? No tiene forma. No, pero lo que tú estás diciendo, debemos ponerle mucha atención. Porque es que, no sé, por eso es que Luis ha planteado una segunda reforma integral de todo esto, porque todo esto hay que arreglarlo. Pero no podemos seguir en la situación de mantener un sistema de pensiones en marcha que ya sabemos que al final lo que va a dar una pensión del 40% del salario. Entonces, el futuro de la gente, el futuro de la sociedad, la pobreza, es que esos son ese es el instrumento, ese es el principio, no son los subsidios sociales, no es nada más. La seguridad social es la que va a resolver en el futuro, la que debe resolver en el futuro el problema de la pobreza. Porque cuando tú terminas tu vida productiva, necesitas una sustitución de la renta de tu salario. Y esa sustitución de la renta para tú vivir, para tu familia vivir, viene dada por la pensión. Yo recuerdo, para que usted siga ese mismo tema, en libros y obras que he leído de franceses, europeas, Sí. en 1800 ya habían ancianos en aquella época que vivían de sus pensiones. En 1860 y 70 en Francia, Sí. vivían de sus pensiones en aquella época. Es probable que un dominicano, por lo menos en el caso mío, que tal vez me retire a los 70 años, dentro de 30 años me retiro, 25 años, voy a tener un salario que me permita pagar mi casa, pagar los servicios y pagar una enfermera. Bueno, eso depende hay algunas variantes dentro de los planes de pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas cosas en las que tú puedes aportar mucho más y aumentar la densidad de tus ahorros, de tu cuenta individual, pero tienes que sumarle muchísimo a eso para que te pueda dar un salario, una pensión en el futuro adecuada. Ahora, con los salarios que hay en el país actualmente, para la mayoría de la población, está demostrado que no hay futuro. No hay futuro. Así como lo decimos, no es un pronunciamiento alegre. No hay futuro en las pensiones del sistema de seguridad social dominicano. Hay un tema que me preocupa y son las administradoras de riesgo laboral. Tenemos una sola y es la estatal, pero vemos que tiene un superávit de muchos millones que no lo gasta. ¿Por qué tanto dinero en cuenta bancaria y no se le da el servicio al usuario? ¿Usted refiere a la administradora de fondos de riesgo laborales, la ARL? Okay. Mira, que tiene un superávit, te habla de 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 millones. Sí, son unos dineros, unos fondos que son muy ansiados. Y están fijos porque no se pueden utilizar, están ahí. Porque cuando alguien se accidenta, es tanta la burocracia y los trámites que al final no se le paga nada. Sí, y las personas no saben que pueden ser pensionados por ahí también. Exacto. ¿Verdad? Y los subsidios, por ejemplo, cuando tú tienes un accidente, ¿verdad? Laboral. Que queda con una discapacidad, hay también subsidios y pagos, pero la gente no conoce nada de eso. Eso es lo que se llama en el mercado, fallas de mercado o asimetría de información. La gente los servicios están ahí, pero nadie sabe
que les tocan, que les corresponden. En el caso de esa administradora, de la administradora de riesgos laborales, eso es muy acentuado ahí. Fíjate, pero sobre todo porque hay una evasión grande a eso. Y además de eso, porque la mayoría de los trabajadores de la República Dominicana, ¿dónde están? Están en el sector de la micro y la pequeña empresa. Y son casi 4 millones de trabajadores. Ellos no tienen derecho a seguro de riesgo laboral porque no están afiliados ahí, ¿verdad? Pero si pagan la tesorería, la seguridad social, automáticamente se les descuenta cada empleado. Pero cada es que obrero. no, ese sector de la población no está afiliado a la seguridad social. El sector informal no está afiliado y eso representa más del 60% del mercado laboral. Ok, Ya. entonces quiero decirte, aquí en el país se producen cerca de 100.000 accidentes laborales al año. Y de eso solo un 10% es lo que se reporta ya. Por eso que todos los cuartos están ahí. Tienen que estar ahí. Perfecto. Yo creo que vamos a hacer una pausa, Junior, para entonces venir con algunos datos que tiene el doctor Roberto Sánchez sobre lo que él entiende que debe mejorar la seguridad social y me imagino que algunos aportes que el candidato presidencial Claro, Luis claro. Abinader pues tiene para este sistema de seguridad social que un gobierno suyo pues pudiera implementar. Señores, con el permiso de ustedes y la del doctor Roberto Sánchez, quien es coordinador y vocero del programa de gobierno en seguridad social del candidato presidencial Luis Abinader y del PRM, vamos a la pausa. Señores, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche. Estamos conversando en este momento con el doctor Roberto Sánchez, quien es coordinador y vocero del programa de gobierno en seguridad social del candidato presidencial Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Ahorita hablamos, doctor, sobre los accidentes de riesgo laborales y todo lo que implica esto, y hablamos de que hay una cantidad inmensa de millones dentro de la administradora de riesgos laborales que se pierde, y usted habló de una cifra de accidentes, yo diría que tremendo al año que sucede en el país. Claro. Fíjate, como te decía en off, la cantidad de accidentes laborales que se producen en el sector informal de la economía es extraordinaria. ¿Por qué? Porque 96% de la fuerza productiva está ahí. Entonces, esas personas no tienen acceso a ningún programa preventivo. No hay prevención. Y peor aún, esas personas, microempresarios, sus empresas, la mayoría de sus empresas funcionan en su casa o funcionan en un local que tienen al lado de su casa, junto con la familia, exponiendo a la familia y al vecindario a esos riesgos, a los propios riesgos laborales que se producen, que le atacan a ellos. Entonces, ese sector no tiene acceso a prevención. No le llevan un folletito, nadie se ocupa de llevar un folletito de cómo debe prevenir los accidentes en su pequeña empresa, en su microempresa. Nadie se ocupa de eso. Como resultado de eso, se producen cerca de 100.000 accidentes laborales al año en el país. Como te dije, una mínima parte es la que se reporta. Doctor, ¿qué entonces lo que vamos a hacer para mejorar la situación del sistema dominicano de seguridad social? ¿Cuáles son las propuestas que tiene planteada en su programa de gobierno el candidato a la presidencia que usted representa en este momento? Y mira, como te dije ya anteriormente, lo primero es corregir todos estos entuertos, todos estos errores, y hay que necesariamente hacer una reforma integral de todo esto para corregir todo esto. Si no, si seguimos así, esto no va a tardar mucho en explotar, no va a tardar mucho. Las mismas, porque fíjense, ya el gremio médico está haciendo sus exigencias que son 100% válidas, ¿verdad? Aunque nosotros no nos solidaricemos con las huelgas y esas cosas como metodología, pero eso es 100% válido. Se va a producir una situación como la misma que se produjo en los tiempos de Balaguer, huelgas del colegio médico que duraban 6 meses, ¿verdad? Descalabro de las instituciones, de los prestadores de servicio que no soportan la presión de las ARS,
que la negación de los servicios a las personas. Las clínicas se ven obligadas a transferir una parte de los costos a las personas que van a buscar los servicios, porque las ARS lo niegan. Hay una serie de filtros que son increíbles y sobre todo unos convenios de gestión que se firman con las clínicas privadas en las que se le pagan a los médicos unos dineros verdaderamente vergonzosos. Hay clínicas privadas aquí que tienen médicos contratados, especialistas, que reciben sueldo de 300, se reciben por cada paciente que ven 300 pesos. Y hay una cantidad de clínicas, por producto de esos amarres que se le llaman convenios de gestión. ¿Y el problema del copago? ¿Cómo se resuelve eso? El problema del copago funcionaría si las ARS asumen el costo real de una consulta, por ejemplo, o de los servicios de salud. ¿Qué problemas representaría? Mira Escúcheme, doctor, ¿qué problemas representaría para la República Dominicana si decide tener un modelo de seguridad social único y universal, sin intermediación? ¿Cuál es el peligro que se corre? Porque evidentemente cuando hay un intermediario, sí, eso incrementa el costo. Sí. Y más que servicio, a las empresas todas lo que les interesa son las utilidades. Sí. Al final no importa lo que haya que hacer para que cerrando el año usted tenga los números en azules y no en rojo. Ahora, ¿cómo perjudicaría esto a la República Dominicana o cómo le impactaría positivamente? Mira, como te dije, el modelo está basado en la competencia. Oye, todo negocio tiene que tener un modelo. Y el modelo de negocio está basado en la competencia y está basado en esa estructura. Pero es que los derechos fundamentales, como la salud, no se puede ver como negocio. Es lo que he dicho desde el principio. El error está en la concepción, en el enfoque. Eso claro. No es un negocio. Sí, eso pero es un derecho. Como te decía, mira, la teoría es, ¿tú te acuerdas la teoría de los bancos que nos decían que había primero que producir mucho crecimiento económico y que en la medida que el crecimiento económico aumentara, ese crecimiento económico se distribuiría en toda la población e iba a impactar el problema? Estamos escuchando eso desde los 70, los bancos mundial, Banco Interamericano, las Naciones Unidas y todo el mundo. Vimos los objetivos del milenio, ahora los objetivos del milenio fracasaron. Y ahora vienen con los objetivos de desarrollo sustentable. Aquellos eran de 2000 a 2015 y ahora hay de 2015 a 2030. Eso mismo está pasando con la salud y con los sistemas de seguridad social en América Latina, porque tenemos la hegemonía de los bancos, que son los que dan los dineros para la financiación. Los bancos, entonces los bancos ¿a quién obedecen? Obedecen al capital, al gran capital. Entonces tendríamos que, como tú te decías ahorita, ¿en qué se lastimaría ese sector? Bueno, no se lastimaría en nada. Eso sería lo que tenemos que cambiar el sistema. Sí, el país tiene que haber un gobierno responsable y voluntad política de un gobierno que diga no podemos seguir en esto, lo sentimos mucho, vamos a cambiar el modelo. Y cambiar el modelo, sencillamente, si el intermediario desaparece, no pasa nada. No pasa nada. Me preocupa algo, Junior, ahí lo que está planteando el doctor Sánchez. Está bien, gana el señor Luis Abinader, pero no tiene el Congreso a su favor. ¿Lo puede hacer estos cambios sin el apoyo del Congreso de la República? Siempre hay formas. Fíjate que siempre hay forma, aunque el Congreso no esté. Si hay la voluntad política, se puede conseguir. Nosotros estamos planteando, para hacer esa reforma integral que hay que hacer, un gran acuerdo nacional. Porque los empresarios no pueden insistir en un sistema que no funciona. Los argumentos se caen. Llevamos 15 años, ya vamos a cumplir 15 años en mayo que viene, el día 10, ¿verdad? Fue en el 2000. 15 años. 2001. 15 años y estamos en la misma situación. Entonces no se puede insistir, tenemos que tener conciencia. Primero, invitar al sector empresarial, a los gremios de la salud, a los trabajadores, ¿verdad?, a toda la sociedad civil y a todo el pueblo en general a participar a través de las organizaciones, ¿verdad? Si un gobierno tiene la voluntad política, hace uso de todos esos instrumentos,
el Congreso no puede negarse. No puede negarse. ¿Eh? Yo creo que lo básico sería, doctor, Sí. que la clase política nacional entienda lo que ha definido como criterio constitucional. ¿Qué es lo que es un Estado social, democrático y de derecho? Si partimos de ahí, creo que las soluciones a los problemas serán más fáciles. Aunque haya, claro, siempre hay intereses que afectar. Sí. Porque como yo digo, me hablan de libre comercio, pero eso no es libre comercio, no es libre competencia. Esas leyes de libre competencia las han diseñado los ricos del mundo, Así es. que han Capital. despojado a los estados de su capacidad de regulación, para ellos poder hacer y manejar a sus anchas las economías y de hecho llevarse también los derechos fundamentales de la gente como salud, educación, vivienda. Todo cuesta un dineral y no hay forma de abaratar las cosas en los países. Sí, pero quiero hacer hincapié en algo que tú acabas de decir. Ese es el artículo 2 de la Constitución que dice ¿verdad? Que la República Dominicana es un Estado social y democrático y de derecho. Ese artículo, con toda seguridad, fue diseñado por el doctor Leonel Fernández, queriendo convertir a la República Dominicana, darle atributos a la República Dominicana para los que no estamos preparados. Esa definición encaja bien con los países europeos, donde hay pleno empleo. Oye bien, eso es una definición para países donde hay pleno empleo y desarrollo, lógico, y desarrollo industrial, no para países del tercer mundo. No puede haber un país del tercer mundo. ¿Hay países del tercer mundo con pleno empleo? ¿No los hay? Entonces eso solamente aplica Pero eso es imposible, a esa sociedad. ¿O son falta de iniciativa porque ustedes están planteando una política de pleno empleo en su programa de gobierno? Sí. Entonces eso no es imposible. Bueno. Eso no tiene que ser un país necesariamente industrializado. No, pero hay porque que hay hacerlo otras ramas fuera. de la economía que han ido desarrollándose que no son las industrias. Así es. Entonces, no, yo creo que eso es posible, Sí. pero es posible con voluntad política, porque de lo que se trata de un Estado social democrático y de derecho es de tener como eje fundamental de las políticas públicas el ser humano. Sí. Ahí se sintetiza todo. Sí, pero fíjate que la base de un Estado, la base de una ideología, eso es una ideología. Pero Eso es claro. una ideología. Las ideologías tienen que estar basadas en un modelo económico para que tú puedas plasmarla. Por ejemplo, esas ideas que nosotros planteamos son ideas que están contenidas en el socialismo democrático. Nosotros lo que planteamos es que la salud es gratuita. Nosotros no planteamos en ningún momento que el paciente tenga que pagar copagos. Es salud Es que eso gratuita. lo plantea la Constitución, es lo que le estoy diciendo, no son ustedes de la Constitución. Pero precisamente. Es cumplir pero las leyes. ¿podemos llevar eso a cabo con este modelo? Con el modelo que tenemos actualmente en salud, por ejemplo. No, podemos porque llevarlo hay un a sector cabo. empresarial que Hay está cambiar- manejando el hay que cambiar todo 80%. esto. Pero de eso se trata. Entonces, lo que Entonces- quiero es, rebatirle el tema de que esos modelos solamente son posibles que funcionen en estados industrializados y desarrollados. Mira por qué. Porque ya usted me dice Pero que mira- ustedes caminan hacia Pero eso. si me permite, te digo por qué. En un país europeo donde hay pleno empleo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, ¿verdad? Francia, países con pleno empleo. Si hay pleno empleo, el segmento de la población que tiene precariedades es muy pequeño. Entonces, estamos hablando de porcentajes mínimos, quizás 10%, 8% de la población que no tiene empleo, porque estamos hablando de pleno empleo. Entonces, en esos países donde hay un 8% o un 10% de la población sin empleo, ese es el problema del Estado. Entonces el Estado se hace cargo de eso, ¿verdad? Porque en esos países donde, si tú tienes un salario bueno y tú tienes una pensión digna, tú puedes costear salud, educación, todo por ti mismo. Entonces, por eso es que en ese modelo, por eso fue que los europeos desecharon el modelo de la competencia administrada, que es el modelo que nos han implantado a nosotros, ¿verdad? Doctor, no, exhortación final a los amigos televidentes de por qué votar por Luis Abinader, por qué confiar en este modelo que usted está planteando aquí de seguridad social, donde yo diría que es la espina dorsal de cualquier programa de gobierno, porque esto permite que los ciudadanos puedan tener una seguridad garantizada después que se retire de la vida laboral. Creo que Sí. es fundamental esto.
Sí, como te dije, bueno, ¿por qué votar por Luis? Porque Luis ha demostrado a través de sus propuestas que hemos visto día a día que es el hombre indicado para producir las transformaciones que necesita la República Dominicana en el siglo XXI. Todas esas propuestas están ahí en el programa de gobierno. Nosotros vamos, la semana que viene, vamos a hacer público nuestro programa de seguridad social, se lo vamos a mandar a ustedes. Está bellamente impreso con imágenes y con las propuestas, con todas las propuestas. Entonces Luis se ha comprometido con nosotros en la parte que tiene que ver con seguridad social, ¿verdad? Pero sabemos que él ha dado respuesta a todos los grandes problemas del país, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la seguridad social, Luis ha hecho el compromiso de resolver esos grandes problemas en el próximo gobierno. Me refiero a resolver el problema de las pensiones, una pensión digna, gestionar una pensión digna para cada uno de los ciudadanos que están en indigencia, una pensión digna para las madres solteras, ¿verdad? Y resolver el problema de la salud, el 5% para la salud, el aumento de los salarios de los médicos en un 22%. Lamento que se nos... Bueno, doctor, se nos fue el tiempo, pero de verdad agradecido. Yo sé que los amigos televidentes están agradecidos de esta intervención suya, de todo lo que acaba de exponer aquí, es importantísimo para todo ser humano y para el desarrollo del país. Agradecer al doctor Roberto Sánchez, coordinador y vocero del programa de gobierno en seguridad social del candidato presidencial Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Gracias a ustedes por la atención. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa, le decimos hasta mañana. Bien.